Noticias en el mundo de la música académica. El director finlandés Klaus Mäkelä pondrá fin a su etapa al frente de la Filarmónica de Oslo al concluir la temporada 2025-2026, un año antes de lo inicialmente previsto. Mäkelä asumió el cargo de director titular de la Orquesta Noruega en septiembre de 2020, tras haber sido nombrado en el 2018. Preludio, música académica y entrevistas culturales. Amigos de Preludio, por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Estamos escuchando ese instrumento nacional, el cuatro, en las manos del virtuoso Jorge Glenn, que está interpretando el famoso concierto Odisea, interpretado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela bajo la batuta del larense Gustavo Dudamel, composición del maestro Gonzalo Grau, a quien tengo aquí a mi derecha, y en la línea telefónica internacional a Jorge Glenn directamente desde Madrid. Voy a darle la palabra a Jorge, que está ya en Madrid, para que salude a la audiencia. Jorge, bienvenido a Preludio. Hola, Germán, como compadre Gonzalo, un abrazo grande, hermano. Qué felicidad saber que están por ahí, además escuchando esta obra tan bonita y maravillosa, y saludos a todos los que están escuchando aquí en Unión Radio. Así que bueno, feliz por aquí. Y muchísimas gracias por atendernos. Yo recuerdo que cuando este concierto se estrenó en Los Ángeles, días después hicimos también un programa parecido a este, pero hoy vamos a hablar de otros temas precisamente con ustedes, protagonistas de esta obra, ya que apareció el disco. Voy a saludar también al maestro Gonzalo Grau aquí en el estudio. Bienvenido, Gonzalo, gracias por venir. No, por favor, un gran gusto y de verdad muchísimas gracias por la invitación, Germán. No, siempre a tu orden, y tú lo sabes porque no es la primera entrevista que hacemos. Claro que sí, claro que sí. Honrados de que estén aquí los dos y que vayamos a hablar de un concierto para cuatro y orquesta sinfónica. ¿Y qué orquesta sinfónica? Sí, además, la estrenó la de Los Ángeles y ahora lo graba la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, que está en el ranking mundial entre las primeras orquestas del mundo. Claro que sí. Y con un director también rankeado quizás entre los 5 primeros directores en la actualidad, pues. Jorge, ¿qué sientes tú cuando hiciste esa gira este año por Europa, precisamente cuando se grabó este concierto Odisea? Bueno, realmente es un honor muy grande poder representar a este instrumento maravilloso que es el cuatro venezolano y poder tocar ese cambur pintón y esas obras, esos ritmos venezolanos en tantas partes del mundo, y sobre todo esa gira que hicimos aquí en Europa, que fue magistral en ese montón de teatros en los que a veces uno ni siquiera sueña con estar ahí, porque ¿sabes? Los ves como tan grandes, tan importantes, imponentes, que uno dice, oye, ojalá algún día el 4 esté aquí presente, pero bueno, esa es una lucha que uno no sabe cuándo va a suceder, y de repente pasan todas estas cosas y se refuerzan dos cosas que para mí son importantísimas. Una, que es el hecho de que podamos, de que sí se puede llegar a estar ahí con el 4, pero sobre todo el hecho de que la gente conozca nuevos ritmos, nuevos elementos de la música que quizás no había escuchado antes y que siempre quedan gratamente, ¿sabes?, complacidos por escuchar una música nueva, y todas esas cosas a uno lo llenan mucho, porque al final lo que está mostrando es su bandera y es mucho orgullo poder hacer este tipo de conciertos para gente que nunca había escuchado esta música, ¿no? Vamos a subirlo unos segunditos, señor Camacho, para que nuestros amigos oyentes también se deleiten con esta obra, Odisea.
Escuchan Preludio por el Circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Ahora le voy a dar la palabra al maestro Gonzalo Grau, que está aquí a mi derecha en Caracas, en el estudio 1 de grabación de Unión Radio, para que también nos comente esta obra, esta parte del concierto. Gonzalo, tú que eres el compositor. Sí, bueno, eso que escuchamos, ese pedacito que escuchamos allí, corresponde vamos a decir, al polo, a ese polo que muy, muy querido por todos, el polo margariteño. La obra comienza justamente en el oriente, en la casa de nuestro solista Jorge. Y la idea de este viaje musical, de esta odisea, justamente parte de una llamada telefónica que yo le hice a Jorge para que me contara él. O sea, yo básicamente le dije, nárrame tú cómo sería un viaje. Imagínate que te está invitando Gustavo a ir a su casa en Barquisimeto. Entonces, nárrame cómo sería ese viaje, dónde te paras, qué comes, dónde comes, todos los detalles. Todos los detalles. Y entonces yo lo que hice fue básicamente dibujar musicalmente ese viaje, con todos esos detallitos, lo que él va aprendiendo, un poquito esa cosa nostálgica que se empieza a sentir, que el Oriente va quedando lejos, sigue siempre estando muy presente, pero el Oriente va quedando lejos y se va acercando ese golpe. Ustedes empiezan a sentir que los tambores, que ese golpe larense se acerca a medida que va transcurriendo el viaje, hasta que finalmente llega Jorge a Barquisimeto, donde se da un abrazo musical con Gustavo, y entonces ahí literalmente hay una conversación entre el golpe larense y el estribillo oriental, que es realmente como termina la obra. Pero eso que escuchamos ahí fue un pedacito del comienzo, como vamos a decir, es algo así como el segundo estilo que suena dentro de la odisea, que es el polo margariteño. La Odisea, ya ese disco está en las plataformas internacionales, Gonzalo. Cuéntame esa parte también, por favor. Acaba de salir hace no más de una semana. O sea, está calientico, salido del horno. Recién salido, está en todas las plataformas digitales. Es un disco que fue grabado con un sello discográfico que, vamos a decir, si no estoy equivocado, es un sello que le pertenece a Apple. Realmente es un sello que grabamos esto a inicios del año, cuando se hizo la gira con la Simón Bolívar por Europa. Grabamos esto en Londres y bueno, acaba de salir el disco, está fresquecito. Ahí con toda la tecnología, porque déjame decirle a los dos, tanto a Jorge Glenn, que lo tengo allá en línea en Madrid, como a ti, Gonzalo, que está aquí en el estudio, es una grabación excelente, es una verdadera joya de la tecnología y del virtuosismo tanto de Jorge como de la orquesta, y esa batuta magistral de Gustavo Dudamel. Sí. Es una combinación increíble. De verdad que estamos todos, como dice el mismo Jorge, soñando, porque nunca, quizás al comienzo, no nos imaginamos que esto iba a llegar, vamos a decir, a tener una repercusión tan bonita. Así que de verdad que estamos todos increíbles, ¿sabes? Soñando con esto de la Odisea, de verdad que sí. Vamos ahora de nuevo a Madrid, allá en España. Compadito. Por favor, un comentario todo esto, Jorge Glenn, de todo lo que acaba de señalar en este momento Gonzalo Grau, de ese viaje imaginario que él plasmó en la partitura para luego el encuentro en Barquisimeto con Gustavo Dudamel. Bueno, una de las cosas más bonitas, aquí hay varios ritmos. Al principio es como toda esa influencia que tenemos del sur de España, incluso un poco del norte de África, con la malagueña, el polo, la jota. Luego de ahí toda esa parte marina se va transformando en la parte afro-venezolana, donde están los quitiplás, culepuya, quichimba. Luego entra Caracas, que además es muy chévere porque en Caracas
aparte de sentirse el merengue caraqueño, que es uno de los ritmos más complejos de Latinoamérica, y es interesantísimo y súper chévere. Ahí entonces se empieza a escuchar Caracas como tal, o sea, una cola en la Francisco Fajardo, se escucha ahí y se escucha de todo en ese momento. Sí, sí, sí. Y luego salir de allí y llegar a Barquisimeto con ese golpe larense que además se mezcla con el estribillo y va más o menos cantando esas melodías desde el principio. Es algo muy lindo también cómo se va transformando del tambor cuadrado al golpe larense. O sea, es una belleza de obra. Yo estoy enamorado de esa obra, enamorado del trabajo de mi hermano Gonzalo, y además que siento que el cuatro se expresa muy naturalmente en toda esa obra, y también hay muchas cosas que están escritas tal cual, hay que tocarlas, pero también hay improvisación rítmica, improvisación un poco sobre esos ritmos. En Venezuela, recuerdo que leí una vez como Isabel Aretz decía que había más de 3.500 géneros musicales en Venezuela. Eso es algo que es impresionante. Aquí solamente hay 8 de esos 3.500, o sea que hay tanta variedad musical en el país que tomar algunos de ellos es una apuesta bien inteligente de poder hacer de esto una obra enorme, una obra preciosa, en donde cada uno de esos géneros indica una influencia distinta, pero siempre el cuatro está presente. Yo creo que esta es una obra que hay que escucharla no solamente en el disco, que se lo recomiendo con los ojos cerrados, sino que en cualquier parte del mundo en la que esté la obra, vayan, porque uno se reconecta muchísimo con Venezuela. Y otra cosa que me encanta mucho es que el Cambur Pintón es como el soundtrack del folclore venezolano, y está presente en toda la obra. Así que nada, yo estoy muy contento por formar parte de este momento, de esta obra y de todo lo que han hecho tanto Gustavo como Gonzalo. Ahora, con la venia de Jorge Glenn allá en Madrid y la de Gonzalo Grau aquí en el estudio, vamos a escuchar otros segundos más de la obra para que nuestros amigos oyentes se vayan familiarizando con ella. Escuchemos otros segundos, señor Camacho. El virtuosismo de Jorge Glenn, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la batuta de Gustavo Dudamel y por supuesto el talento de la partitura de Gonzalo Grau, que con nosotros nos estamos realmente dando un banquete musical, estrenando este nuevo disco, porque este es un disco que, decía Gonzalo hace un rato, tendrá una semana. Máximo una semana. Una semana de haber salido. Y sale también en el marco de los 50 años del sistema, ¿no? El sistema al cual pertenece la Simón Bolívar, pertenece Gustavo Dudamel. También Jorge estudió también en el sistema. Sí, bueno, es que vamos a decir, yo creo que ha sido toda una lista de coincidencias maravillosas con este proyecto. Desde que Gustavo, vamos a decir, respaldado por la orquesta que él dirigió, todavía, yo creo que todavía está de director titular, que es la Filarmónica de Los Ángeles. En el 2026 es que le entrega. Exacto. Se va a Nueva York. Exactamente, el año que viene. Entonces, vamos a decir, con la Filarmónica de Los Ángeles, él tiene esta iniciativa de encargar este concierto para cuatro, que en ese momento, vamos a decir, no se llamaba todavía Odisea, pero... ¿Ese nombre quién lo puso? Lo puse yo. ¿Lo pusiste tú? Sí, lo puse yo porque de alguna manera simboliza ese viaje musical. La cosa es esta, que han sido una maravilla de coincidencias todas, porque vamos a decir, la batuta de Gustavo y la iniciativa de Gustavo de encargar este concierto con la Filarmónica de Los Ángeles, y por supuesto el brillo y virtuosismo y musicalidad de nuestro solista Jorge Glenn, que bueno, todo esto
vamos a decir, nos lleva a que eventualmente el concierto además cae en las manos de la Orquesta Simón Bolívar, que eso, ¿sabes? No solamente es que le dan el swing de nosotros aquí, sino que es que poco a poco, una de las cosas más bonitas, que eso también Jorge te puede contar un poco de esto, es que uno va viendo cómo siempre cuando el músico de orquesta se enfrenta a una partitura nueva, le toma un poquitico ir más allá de lo que está en el papel. Y una de las cosas más bonitas es ver cómo todos los miembros de la orquesta Simón Bolívar poco a poco se fueron enamorando de esta obra. Que ya eso es algo que, vamos a decir, una energía extra que ya tú empiezas a sentir cuando esta orquesta toca la Odisea. Cosa que es muy buena, ¿no? Claro, es excelente. Claro, es que eso no se escribe. Esa energía no se escribe en la partitura. Eso es una energía extra que le pone el músico cuando la toca. Muy bien. Gonzalo Grau con nosotros aquí, el compositor de esta obra Odisea, concierto para 4 venezolanos y orquesta sinfónica. En este momento la grabación que escuchamos es una grabación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Como ya comentó Gonzalo, esta grabación se hizo en la gira de a principio de año de la Sinfónica Simón Bolívar por Europa. Se hizo en Londres. En Londres, sí, bajo el sello Platoon, se llama el sello discográfico. Poco conocido aquí, ¿no? Sí, es un sello que no tiene mucho tiempo, es un sello que creo, hasta donde entiendo, que es un sello que le pertenece a Apple. Y si es de Apple, la tecnología es a millón ahí, es ¿no? increíble, increíble. No, de verdad que yo que estuve presente allí en la cabina de grabación cuando estaban grabando. Pero qué suerte que pudiste estar allí, sí, ¿no? Sí, yo estuve presente en toda esa gira y claro. Y con las partituras en la mano. Claro. Sí. Increíble, no, de verdad que fue toda una experiencia muy linda. Mira, se tiene que ir Jorge, porque Jorge tiene un compromiso allá en Madrid. Vamos a darle las gracias, a felicitarlo, a desearle el mejor de los éxitos, y realmente nos sentimos honrados y muy orgullosos de este concierto, de esta grabación, de este disco. Le deseamos muchísimas bendiciones y éxitos para nuestro querido compañito Jorge Glenn. Gracias, Jorge, por atendernos. No, muchísimas gracias, un abrazo grande, encantado de estar en tu programa siempre, además que siempre has estado muy pendiente de todas las cosas que están pasando a nivel musical y sobre todo con ese orgullo de ser venezolano y lo que hacen los venezolanos tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Así que gracias por ese trabajo tan bonito de tantos años que has venido haciendo y bueno, y feliz de compartir todas estas cosas bonitas con mi hermano Gonzalo Grau. Y sabemos que vienen más conciertos, vienen más cosas chéveres, así que sigamos adelante construyendo esta historia bonita con el 4. Finalmente, las redes para que se comuniquen contigo, porque quedan muchas preguntas que hacer, entonces que te las hagan directamente, por favor, las redes. Claro, en mi Instagram, que es Jorge Glem, arroba Jorge Glem. Instagram. Muchísimas gracias, Jorge, por atendernos. Cuídate, nos vemos. Por atendernos directamente desde Madrid. Un gran abrazo, compañito. Cuídate, saludos. Chao. Gracias, Jorge. Jorge Glenn, directamente desde Madrid, España, donde acaba de llegar, llegó ayer a Madrid, sí, para cumplir compromisos profesionales. Muchas bendiciones para él. Y continuamos aquí en el estudio con el maestro Gonzalo Grau, el compositor de la obra Odisea. Gonzalo, al principio, ¿te imaginabas tú que esto iba a llegar donde ha llegado? No, por supuesto que no. ¿Sabe? Hay una de las cosas que, vamos a decir, no es la primera obra que yo escribo para orquesta sinfónica, y siempre cuando, vamos a decir, cuando uno hace una obra nueva, uno siempre sueña, posiblemente uno tiene esa cosa de que uno dice, bueno, ojalá que se haga mucho, ojalá que toquen esta obra, ojalá que la graben, ojalá, pero realmente que no la archiven por allá. Claro, ¿no? pero uno nunca tiene esa garantía, o sea, generalmente te encargan la obra, la estrenan, y en su gran mayoría de las veces eso es debut de despedida, como dicen, eso queda archivado y ya, bueno, se estrenó la obra y listo. O sea que realmente esto que viene pasando con la Odisea es una gran, vamos a decir, una gran sorpresa, una bendición. Y yo no puedo estar más feliz de que la Odisea, justamente además siendo un concierto para nuestro instrumento nacional,
que haya sido grabado con la Simón Bolívar, que esté en estos... Que es un instrumento popular, de música popular. Claro que sí, claro que sí. Y que tengamos estas, vamos a decir, estas 3 instituciones muy potentes detrás, que son Gustavo Dudamel, Jorge Glem y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, detrás de este proyecto. O sea, realmente esto es para mí es un gran logro, un sueño que esto se esté dando así, y que esto además hoy, o sea, salió la semana pasada con este sello discográfico inglés. O sea, de verdad que y así. Que ya esta semana estés tú aquí, Ya, Jorge, allá en Madrid, sí. hablando del tema, ¿no? Sí, esto de verdad, una lista de coincidencias maravillosas, claro que sí. Qué bueno, felicitaciones por Gracias. Agradecerte, realmente me siento muy honrado que ustedes me hayan dedicado estos minutos. No, por favor, Germán. Estoy muy claro que ustedes tienen compromiso, ustedes tienen una agenda. No, mil gracias a ti por la invitación y siempre a la orden. No, y cada vez que podemos verte, el año pasado te vimos en un espectáculo allí en el Centro de Arte Moderno, donde estabas con el teclado, sí. y con tu mamá, la maestra Isabel Palacio, sí. haciendo música de los Beatles, ¿no? Es verdad, sí. Me gustó mucho ese espectáculo, muchísimo. Pues. Sí. Más de lo que ustedes se pueden imaginar. Pues. Porque está muy bien hecho. Las cosas que están bien hechas hay que reconocerlas y decirlo. Mi mamá siempre tiene esa cosa, ese nivel de arte que a mí no ha dejado de inspirarme toda la vida. De hecho, este concierto, La Odisea, está dedicado a mi mamá. Que cuando, fíjate, yo no lo sabía. Está dedicado entero. A mi mamá. Está dedicado a mi mamá, que cuando estaba chiquita le decían de sobrenombre Pepelito. Y entonces esta obra, y mi casa, yo vivo aquí en Caracas, en la Quinta Pepelito, así se llama. Entonces, de alguna manera, el concierto está dedicado a Pepelito, que es mi casa, que es mi país y que es mi mamá. Muy bien. Sí. El maestro Gonzalo Grau con nosotros aquí en Preludio. Ya despedimos a Jorge Glem allá en Madrid. Ahora queremos también pedirte tus redes, porque hay gente escuchándote no solamente en Venezuela, en el mundo entero, a través de la web www.mundour.com. Entonces, esas personas que tienen algunas preguntas o que tienen alguna duda o que te quieren contratar para hacer algún trabajo, lo puedan hacer. Pues. Bueno, a mí lo más fácil que me pueden seguir también es por Instagram. Me pueden seguir a Gonzo. Mis amigos me dicen Gonzo, con Z, Gonzo Grau. Entonces me pueden seguir por allí. @GonzoGrau. Me siguen, me escriben y estamos en contacto. Los micrófonos para que te despidas de nuestra amable audiencia y que invites para que la gente escuche esa maravilla, esa joya venezolana que ya está colocada en las plataformas. Bueno, aprovecho por aquí. Muchísimas gracias, Germán, por la invitación. Escuchen La Odisea, está en todas las plataformas. Búsquenlo en Spotify, en Apple Music, en YouTube. Odisea. Con Jorge Glem en el 4, Gustavo Dudamel en la dirección y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. De verdad que muy complacido y feliz de que escuchen la obra. Muchísimas gracias al maestro Gonzalo Grau por su visita a Preludio. Muchas gracias, muchas bendiciones. Que continúen los éxitos, que las musas te sigan sonriendo para que sigas creando obras como esta. Muchas gracias. Y bueno, y aquí a la orden, como de costumbre, para seguir promoviendo todo lo que es la música venezolana y la cultura en general. Muchas gracias otra vez. Efemérides de la música académica universal. Principales efemérides musicales para este 6 de septiembre. Así tenemos que en 1877 nació Buddy Bollet, trompetista de jazz estadounidense. Y en 1971 nació Dolores O'Riordan, voz líder del grupo Cranberries. Y en el 2007 se nos fue el gran Luciano Pavarotti, el tenor más famoso del mundo, quien había nacido en 1935. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un
uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y un servidor y amigo de todos ustedes, Germán Alirio Chacón, certificado de locutor 12622 y Colegio Nacional de Periodistas 9503. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @pisolacultural y @galunas. También puedes seguir la transmisión en vivo por www.mundour.com.